Pensamientos negativos. Conceptualmente, podemos decir que un pensamiento negativo es una imagen, idea o frase enunciada mental o verbalmente, que implica una connotación no favorable del contexto en que se produce o la situación en la que nos gustaría vernos. Los pensamientos negativos son aquella voz que por dentro nos va hablando en términos como no te va a salir bien aquello, a los demás no les pasa esto y a ti sí, soy un desastre, nunca voy a cambiar, ¿qué más da? Voy a hacer el ridículo. Y una larga lista de este tipo de pensamientos nos agobia la mente. Cuando los pensamientos negativos son acerca de uno mismo, pueden afectar severamente la autoestima de la persona, llegando a creer que no tiene la capacidad para enfrentar las adversidades de una forma adecuada ni las habilidades necesarias para desenvolverse o competir con los demás. Por otro lado, una falsa percepción de uno mismo puede tener todo el efecto contrario, haciéndole creer a la persona que es capaz de lo que realmente es, o llegar a sentirse superior a los demás. Los pensamientos negativos suelen ser producto del razonamiento que la persona le ha dado a una situación desagradable. Por ejemplo, un niño que ha sufrido bullying en el colegio, un niño que ha sufrido bullying en el colegio puede llegar a creer que todas las personas a su alrededor, de alguna u otra forma, quieren hacerle daño. Este tipo de pensamientos puede ir evolucionando y adaptándose a la realidad de la persona. Cuando estamos bajos de ánimo o cuando estamos nerviosos, es el momento de cazar nuestros pensamientos negativos, es decir, la crítica o el crítico que llevamos por dentro. A este tipo de pensamientos negativos también se les llama pensamientos no razonables. Cuando estamos mal, lo primero que notamos es nuestra emoción, como por ejemplo, nervios, tristeza, ira o culpabilidad. Pero la emoción no es el primer peldaño del malestar, sino que son nuestros pensamientos negativos. A lo largo de todo el día, incluida la noche, nuestra mente pensante mantiene una charla consigo misma. En ocasiones, una autocharla nos indica el orden en el que haremos las cosas. En ocasiones, evalúa cómo nos podemos comportar en el transcurso de los hechos o del día. Y en ocasiones simplemente se dedica a siempre machacar nuestra autoestima, como por ejemplo, no sirves para nada, vas a hacerlo mal, vas a fracasar, no vas a tener éxito en esto o aquello. Según nuestros pensamientos y nuestras emociones, podemos experimentar reacciones físicas, como por ejemplo, dolor de cabeza, opresión en el pecho, nudo en la garganta, cabeza cargada, sudoración, tensión en la espalda, entre otros más. Y a su vez, según todo lo anterior, tendremos un comportamiento determinado, como por ejemplo, el estar solamente durmiendo, salir a correr, llamar a alguien o tartamudear. Una manera, una manera de manejar los pensamientos negativos es sustituirlos por pensamientos que lo hagan sentirse mejor. Imaginemos que acaba de enterarse de que tiene un problema de salud. Usted puede pensar, mi vida ya nunca será como la de antes. O, este es el comienzo del fin para mí. Esto probablemente lo hará sentir bastante mal y debilitará su cuerpo justo cuando lo necesita que esté fuerte. O usted puede decirse a sí mismo algo como, esto va a ser un desafío durante un tiempo, pero si tengo la paciencia, puedo aprender y adaptarme y aún a disfrutar de mi vida. O, esto es un contratiempo para mí, pero puedo recuperarme de él si me doy el tiempo.
Este tipo de pensamientos puede hacer que usted se sienta mejor y más esperanzado, y además ayuda más a su cuerpo. ¿Tienes pensamientos negativos en este momento? Y es que a veces es difícil saberlo. Tomemos un minuto, prestemos atención a nuestros pensamientos y decidamos si son negativos. Si se está diciendo algo a sí mismo para hacernos sentir mal, recuerde, nosotros tenemos el control de lo que nosotros pensamos y decimos sobre nosotros mismos. A veces no es necesario que las demás personas nos hagan sentir mal. Nosotros con nuestros mismos pensamientos nos hacemos sentir mal. ¿Por qué yo pienso una determinada manera y otra persona no? ¿Por qué a mí me vienen esos pensamientos negativos y a las demás personas no? La respuesta es porque la percepción e interpretación sobre las situaciones va de acuerdo con todo lo que hemos vivido en el transcurso de nuestra vida, desde la infancia, adolescencia, juventud, edad actual o la madurez. Muchas de las veces, si yo he de hablar frente a varias personas, miro hacia el público y proceso la información como amenazante. Pienso a veces que hay demasiada gente y me comienza a entrar un pánico escénico. Pienso que todos se darán cuenta si me equivoco. Pienso que seguro haré el ridículo. Y esto es un pensamiento negativo. Se construye una realidad. Cuidado, esa situación es peligrosa para ti. Bajo esa construcción se despertarán unas emociones como el nerviosismo, entre otras, y unas reacciones físicas como el tartamudeo, la sequedad de boca y el temblor de manos, haciendo que nuestro comportamiento cambie. Esto es un ejemplo de lo que puede hacer un pensamiento negativo. Nos puede hacer que no nos desenvolvamos bien en cualquier núcleo social. Lo llamativo de este caso es que muchas veces no somos conscientes de la creación de los pensamientos negativos, por lo que emergen de una forma muy automática. Según distintos estudios, a lo largo del día somos capaces de crear aproximadamente 60,000 pensamientos, de los cuales el 95% surgen de forma automática, siendo similares en días consecutivos, y de ellos el mayor porcentaje son negativos, que es el 80%. Inevitablemente, ante esas cifras nos preguntamos, ¿cómo y por qué se forman? Puesto que si son negativos y que no son favorables para nuestra vida, lo deseable en muchos casos es poder cambiarlos para experimentar un resultado diferente. La respuesta a estas preguntas no es única ni tampoco absoluta. Nuestros pensamientos forman parte de nuestro mapa mental, que, junto con las creencias, los valores, las reglas y el significado que atribuimos a las distintas experiencias a lo largo de nuestra vida, constituyen todos aquellos aspectos que nos hacen únicos y diferentes, que determinan nuestra forma de percibir el mundo y el entorno en el que nos desenvolvemos. Es sabido que una misma experiencia o situación para unas personas puede ser interpretada como desagradable y muy estresante. Otros, en cambio, pueden considerar la misma situación como un desafío y el estrés inherente a ella como motor para superarlo. Algunos ejemplos conocidos es como hablar en público, trabajar en un servicio de urgencias, competencias deportivas de alto impacto, deportes de riesgo, entre otras más. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta, ¿cómo se forman los pensamientos negativos? Mediante la impronta y la memoria resultante a nivel mental, emocional e incluso físico de las distintas experiencias aprendidas de la primera infancia, de los mensajes en forma de frases, declaraciones, gestos e incluso los mismos silencios, recibidos del entorno familiar, social y de las instituciones en todos los niveles. Es decir, los pensamientos negativos se van creando desde la infancia,
se van creando desde las experiencias negativas y positivas que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida. Es por ello que la infancia es una etapa crucial y es una etapa que se tiene que analizar a profundidad para encontrar el por qué el día de hoy tenemos pensamientos negativos, no solamente respecto a las circunstancias externas, sino los pensamientos negativos que tenemos hacia con nosotros mismos también. El hecho de que sea inconsciente viene dado por un mecanismo automático de nuestra mente que pretende operar simplificando el tiempo de respuesta ante las situaciones percibidas como similares, aunque no lo sean a lo largo de nuestra vida. Se ha demostrado que cada pensamiento genera a nivel cerebral la liberación de neurotransmisores y neuromonas, como por ejemplo adrenalina, dopamina, noradrenalina, entre otras más, cuyo efecto es el resto del organismo desencadena una respuesta que será más o menos agradable en función del tipo de la sustancia liberada. Por lo tanto, si ante situaciones de la vida diaria el enfoque de los pensamientos se dirigen predominantemente hacia aspectos que tal vez no nos gusten y que los mismos signifiquen algo negativo para nosotros, repitiéndolos como forma de mensajes varias veces a lo largo del día, la experiencia será muy negativa. E igualablemente en este caso, las emociones que estarán vinculadas a nuestros pensamientos negativos será el miedo, la ira, la rabia, la frustración, la ansiedad, la depresión, entre otras más. La rumiación o rumia hace referencia a un patrón de pensamientos y conductas repetitivas, centrados en aspectos personales, generalmente negativos, que llevan a tomar decisiones erróneas. Por lo tanto, podemos decir que la rumiación o rumia es un patrón mental casi obsesivo, dirigido hacia un problema o situación, y las emociones que nos generan no está dirigido a solucionarlo de forma eficaz. De hecho, este patrón mental obsesivo ocasiona que mantengamos por más tiempo las emociones displacenteras asociadas a la situación o aspecto negativo, lo cual evita que lo solucionemos de forma efectiva. Los pensamientos negativos pueden ocasionar reproches contra uno mismo, ya sea por la forma de ser, por la forma de actuar o inclusive por la forma de pensar. De hecho, los reproches pueden ocasionarse debido a que nos comparamos con un modelo o un ideal que no hemos alcanzado, y seguramente no estamos haciendo nada para alcanzarlo. Los reproches se presentan como característicos de diferentes problemas mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés y los trastornos obsesivos, entre otros. Los reproches afectan la autoestima y ocasionan sentimientos de culpa, los cuales terminan provocando inseguridad y miedo en cualquier persona. Cuando nos reprochamos por cualquier situación, lo hacemos de forma pasiva, es decir, sin buscar la forma de prepararnos o aprender las habilidades necesarias para pensar o actuar de la forma deseada. También es común que las personas no hagamos un análisis honesto o no nos tomemos un tiempo para reflexionar en forma positiva acerca de la situación o actitud que ocasionan los reproches. Es así como prolongamos o mantenemos las emociones displacenteras ocasionadas por la forma en que nos reprochamos, lo cual, al paso de tiempo, se convierte en un problema emocional que afecta nuestra vida diaria. Por otro lado, asociados los pensamientos negativos, se encuentran los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son indeseables, involuntarios y recurrentes, es decir,
interrumpe nuestro flujo de pensamientos de una forma espontánea e interfieren con nuestras ocupaciones. Están asociados con aspectos negativos y son difíciles de controlar. Un estudio que se realizó menciona que el 93% de las personas experimenta pensamientos intrusivos y de hecho muy similares en su contenido a los pensamientos que caracterizan a los trastornos obsesivos. Este tipo de pensamientos también son característicos del trastorno por estrés postraumático. Estos aparecen recordándole a la persona diferentes aspectos relacionados con el evento traumático. Pero, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para dejar de tener o aminorar los pensamientos negativos? En primer lugar, es no hacer juicios de valor. Atribuir a pensamientos negativos la etiqueta de malo no hace más que perpetuar el espiral que nos mantiene en una emoción y un resultado no deseado. El segundo paso es identificar aquellas sensaciones o sentimientos muchas veces que nos causan incomodidad y que simplemente nos indican la necesidad de un cambio de actitud. El tercer paso es comenzar a identificar aquellos pensamientos que necesitamos de soltar para una mejor calidad de vida. Aquí, por ejemplo, tenemos tres. El pensar que somos víctimas, los pensamientos del debería de y tengo que, o el pensar cosas que son siempre más fáciles o mejores para los demás y que esto no es de esta manera. Todos tenemos nuestro propio ritmo, todos tenemos nuestro propio valor y solo compararnos con nosotros mismos nos ayuda a superarnos. Algo que nos hace tener pensamientos negativos es el compararnos con la persona que tenemos a un lado, ya que pensamos que todos somos iguales y no es de esta manera. Todos tenemos diferentes aptitudes y actitudes. Es como, por ejemplo, cuando el niño que tal vez va bien en la escuela en la materia de matemáticas y es una excelencia, pero tal vez tú fuiste muy bueno en la materia de historia. Esto no significa que el que vaya bien en matemáticas sea mejor que tú. Simplemente tienen diferentes aptitudes y él es bueno en una cosa y tú fuiste o eres bueno en otra. Y finalmente, ¿cómo se puede entonces cambiar un pensamiento negativo? Como se mencionó anteriormente, es identificarlo, incluso en aquellas situaciones en que surge de forma automática, haciéndose evidente mediante una emoción o un resultado que no nos gusta. El segundo punto es cambiar aquello a lo que prestamos atención. El foco, para citar uno de los ejemplos anteriores, es no debemos ni tenemos que hacer nada. Enfocarnos en qué elegimos hacer las cosas por los beneficios visibles o no de nuestros actos y por evitar consecuencias peores si no lo hiciéramos. Un punto muy importante a destacar es que redirigir nuestros pensamientos hacia los positivos no nos hace fantasiosos o nos hace realistas. No hay que engañarse. Nuestra sociedad, la gente, nosotros mismos experimentamos dolor y sufrimiento. Muchas veces ambos aspectos coexisten en nuestro día a día. No se trata de obviar lo negativo, se trata de enfatizar lo positivo, porque desde este lugar es donde surge nuestra motivación, nuestra salud mental, emocional y física, y nuestros resultados serán aquellos que realmente nos gustaría experimentar. No es malo tener esos pensamientos negativos. Lo malo es comenzar a hacer lo que dicen esos pensamientos, comenzar a actuar y comenzar a vivir como lo dicen esos pensamientos negativos, los cuales tenemos tal vez inconscientemente y son natos de nosotros por todas las carencias,
toda esa infancia dolorosa que vivimos en algún momento. Ojo aquí, tenemos que prestar mucha atención y debemos empezar a discernir que estos pensamientos negativos no nos llevarán a nada bueno. Es por ello que debemos confrontarlos, debemos pedir ayuda y más aún, debemos comenzar a vivir mejor sin estos pensamientos negativos. Hemos llegado al final de este video. Te invitamos a que te suscribas y que nos dejes en la parte de los comentarios qué te parece este video. Felices 24 horas y hasta la próxima.